¿Está el romantasy arruinando la literatura? ¿Es el romantasy el peor subgénero dentro de la fantasía hasta el punto en que ni siquiera puede considerarse fantasía de verdad? Es inevitable que cuando un libro, una saga, un autor, un género se ponga de moda, siempre salgan detractores. Especialmente cuando lo que está de moda es una autora, una saga escrita por una autora dirigida a un público femenino o un género mayoritariamente copado por mujeres y dirigido mayoritariamente a un público femenino. Por desgracia, dentro de la literatura y dentro de los lectores sigue habiendo bastante clasismo respecto a lo que es literatura de verdad y lo que no. Y también, por desgracia, hay bastante machismo en cuanto que hay ciertos géneros que son más despreciados o más venido a menos simplemente por el hecho de que son mayoritariamente escritos por mujeres para mujeres. Un ejemplo claro de esto es el romance, que siempre ha sido un género muy infravalorado por estar mayoritariamente escrito por mujeres para mujeres. Y teniendo en cuenta que el romantasy tiene gran parte de romance, estamos viendo exactamente el mismo fenómeno con este subgénero. Pero no os preocupéis que, al margen del machismo que sigue habiendo hoy en día en la literatura, yo he venido aquí a traeros argumentos de peso y razones por las cuales la gente está criticando tanto el romantasy, para que veamos entre todos si esta gente tiene razón o simplemente es una reacción exagerada hacia aquello que se está poniendo de moda. Pero antes de meternos de lleno en todo esto, tenemos que aclarar qué es el romantasy, porque aunque a priori parece un concepto bastante sencillo de entender, tal y como veréis al final del vídeo, no es tan fácil dilucidar qué libros pueden pertenecer a esta categoría. Según la página web Lecturalia, el romantasy es el subgénero que nace de la unión entre romance y fantasía. Se trata de obras de literatura fantástica donde el conflicto principal es el romántico. Por ello, en estas historias se le da mucha importancia a aspectos de la trama que tienen que ver con el amor. Mientras que en el romantasy la trama está centrada en el conflicto amoroso de los protagonistas, en la fantasía con romance lo romántico no es lo principal. En este último género se presta más atención a otros aspectos como las batallas, la explicación del uso de la magia del mundo, la construcción del universo fantástico, etc. Aunque el romantasy también cuenta con todos esos elementos, el foco narrativo está colocado sobre los protagonistas y su historia de amor. En resumen, un libro de romantasy es aquel cuya trama se inicia por el conflicto amoroso que hay entre los protagonistas. Es decir, la trama en un libro romantasy no existiría si no existiera el romance. Mientras que en un libro de fantasía con romance, aunque el romance sigue teniendo bastante peso, es secundario con respecto a esa trama de fantasía, hasta el punto en el que tú puedes quitarle el romance a esa historia y la historia no se vería alterada. Un ejemplo clásico de romantasy es Crepúsculo de Stephanie Meyer, puesto que la historia va de una humana y un vampiro que se enamoran, un amor prácticamente imposible teniendo en cuenta la diferencia entre sus mundos. Si no existiera este romance entre Edward y Bella, directamente no tendríamos saga, dado que todos los problemas y todos los conflictos que surgen a lo largo de los libros existen porque estos dos personajes están enamorados. En cambio, una historia de fantasía que tiene romance, pero cuyo romance se podría quitar y no afectaría en absoluto a la propia historia, sería, por ejemplo, El Archivo de las Tormentas, una saga en la cual hay varias tramas de romance que en algunas ocasiones sí que se relacionan con la trama principal y pueden afectarla, pero que si se quitaran la saga se mantendría exactamente igual. Libros que también podrían considerarse como romantasy, al menos desde mi punto de vista, son aquellos cuya trama principal es de fantasía y no tienen nada que ver con el romance de los personajes, pero el romance sigue siendo un elemento tan importante del libro que podríamos decir que es casi igual de importante que la propia trama de fantasía, aunque no afecte directamente a esta. Serían unos libros en los cuales, si les quitas el romance, la trama de fantasía seguiría funcionando, pero sería un libro que se te quedaría cojo e incompleto. Ese tipo de novelas, para mí personalmente, también podrían considerarse romantasy, porque aunque el romance no influye directamente en la trama y la trama puede sostenerse por sí misma, sí que es cierto que el romance tiene tanto peso que si se lo quitas sientes que al libro le falta algo. Aclarada cuál es la definición intrínseca de romantasy, vamos a hablar de algunas de las críticas que se han realizado en contra de este género, que he ido recopilando en redes sociales y que son las que más se repiten. La primera de ellas, y una de las más claves y de las que más he visto repetida a lo largo de los últimos meses, es la baja calidad literaria que tienen las obras de romantasy. Y aquí voy a comentar algo que puede aplicarse a todas las críticas que ha estado recibiendo el romantasy, y es que el hecho de que un aspecto negativo se le pueda aplicar a un libro o a una
serie de libros dentro de un subgénero o género, no significa que ese aspecto negativo se le aplique a todas las novelas que componen ese género. Por ejemplo, imaginaos que yo me leo una novela de Agatha Christie que me parece predecible. ¿A que sería absurdo decir que Agatha Christie por sí misma es una autora predecible teniendo en cuenta que esta mujer ha publicado, no sé, 50 novelas? Y ahora imaginaos que yo de Agatha Christie me leo 5 novelas y todas ellas me parecen predecibles. ¿A que también sería descabellado que yo afirmara sin atisbo de duda que Agatha Christie es una autora predecible, teniendo en cuenta que me he leído 5 libros de los 50 que ha publicado? Pues esta crítica es igual de absurda. No podemos juzgar un género o un subgénero entero atendiendo a la lectura de unos pocos libros. Si tú te has leído absolutamente todos los libros que se han publicado dentro del género del romantasy y todos ellos te han parecido libros con baja calidad literaria, es decir, libros mal escritos, con personajes planos, con tramas llenas de incongruencias, con una construcción pobre del mundo, etcétera, etcétera, entonces entiendo que tú tengas la potestad para afirmar que el género romantasy es un género de baja calidad literaria, porque te has leído todo lo que se ha publicado y todo te lo ha parecido. Pero no puedes juzgar un género o un subgénero completo simplemente por un par de obras que hayan caído en tus manos, porque dentro de absolutamente todos los géneros te vas a encontrar con libros que son maravillosos y con libros que son una bazofia. Yo no puedo leerme 3 novelas de un autor que ha publicado 100 y decir que el autor en sí y toda su obra es malísima, simplemente porque no me he leído todo lo que ha publicado para poder juzgarle con esa dureza. En mi caso, el romance no es para nada mi tipo de género, porque a mí las historias que se enfocan en el amor y los sentimientos por lo general no me gustan. Pero que sea un género que a mí personalmente no me gusta, no implica que todas las obras hablen exactamente de lo mismo, traten lo mismo de la misma forma, porque es un género muy amplio y con muchísima variedad. Por lo tanto, juzgar un género entero en base a varios libros que te has leído me parece de ser bastante osado. Si te has leído varios libros del género que sea y no te han gustado, simplemente pasa página y vete a otro género, porque puede que ese género en concreto simplemente no coincida con tus gustos o con lo que te gusta leer. Pero eso no te da ningún derecho de asumir que si a ti los libros que has leído no te han gustado, significa que el género por sí mismo es un mal género. Sobre todo porque dentro de un mismo género podemos encontrar muchísima variedad de títulos que, aunque utilicen las mismas bases en las que ese género están construidas, no significa que el autor las maneje de la misma forma. El segundo punto que veo más repetido con respecto al romantasy y que se relaciona con el primero es que todos los libros de romantasy son iguales. Y aquí tengo que decir que sí, pero no. Me explico. Cuando tú lees un libro de un determinado género, te esperas encontrar ciertos elementos que son precisamente los que definen a ese género. Es decir, si yo me leo un romantasy, lo que espero encontrar es un libro con grandes dosis de fantasía y grandes dosis de romance. Pero eso no significa que todos los libros vayan a tener el mismo tipo de fantasía, ni que en todos los libros el romance vaya a ser similar. Porque dentro de un mismo género, aunque todo lo que se publique tenga la misma base, la forma en la que el autor puede desarrollarlo es completamente diferente. Es como decir que todas las novelas de misterio son idénticas porque en todas hay asesinatos y tenemos que descubrir quién es el culpable. Pues evidentemente, si todas se basan en esa premisa, que es la premisa que edifica el género, todas te van a parecer iguales. Pero eso sucede en todos los géneros. Y que todos los libros que se hayan puesto de moda sigan exactamente el mismo patrón no significa que todo el género sea igual, que todos los libros sean una copia entre ellos, en absoluto. De hecho, el que todos los libros se parezcan entre ellos no tiene que ser algo malo por sí mismo, porque a mí me ha pasado muchas veces que me he leído un libro que me ha encantado y lo que más deseo en el mundo es encontrar libros que sean similares. Ahora bien, aquí también tengo que dar un poco la razón a esta crítica, porque hay que tener en cuenta que cuando un libro explota en el mercado, cuando un libro es récord de ventas, absolutamente todas las editoriales quieren subirse al carro y todas las editoriales quieren publicar el próximo Harry Potter, el próximo Brandon Sanderson, el próximo Alas de Sangre. Así que si tenemos la sensación de que todos los libros son idénticos y son una copia entre ellos, parte de responsabilidad la tienen las editoriales. ¿Cuántos libros se han anunciado con el epígrafe Los nuevos Juegos del Hambre, el nuevo Crepúsculo, el autor que te encantará si te gusta Sanderson? Eso lo vemos todo el rato con todas las novedades. Una vez que un libro revienta en el mercado, todas las editoriales quieren sacar un libro que esté a la altura, incluso la propia editorial. Cuando los Juegos del Hambre se pusieron de moda, todo el mundo quería publicar distopías. Cuando El Señor de los Anillos se puso de moda, todo el mundo quería emular El Señor de los Anillos. Si se está publicando tanto romantasy hoy en día y si todos los libros parecen idénticos, es porque las editoriales lo están haciendo a propósito.
Todas las editoriales quieren publicar el próximo Alas de Sangre, entonces nosotros como lectores tampoco es que podamos hacer mucho al respecto. Sí, podemos buscar libros dentro de ese género que parezcan un poco diferentes o que parezcan aportarnos algo nuevo, pero al final, si todas las editoriales están publicando el próximo Alas de Sangre, pues es un poco complicado vadear entre esas aguas. Pero que todas las editoriales estén promocionando libros que se parecen entre ellos no significa que todos los libros que se están publicando de ese subgénero sean necesariamente idénticos entre sí. La tercera crítica que más recibe el romantasy es que son novelas llenas de clichés. Y aquí me río porque, a ver, seamos honestos. ¿Qué libro os habéis leído que no tenga ningún cliché o ningún tropo? Ninguno. Porque los géneros se basan en tropos. Si tú quieres escribir un libro de fantasía, tiene que tener tropos y clichés típicos de la fantasía, porque si no, no es un libro que puedas considerar de fantasía. Por lo tanto, si el romantasy mezcla el romance con la fantasía, obviamente tienes que meterle un montón de clichés que sean de fantasía y de romance. Porque absolutamente todos los libros tienen tropos, que son precisamente lo que los enmarcan en un género u otro. Yo soy una persona a la que no le gustan ciertos clichés y si me encuentro esos clichés en un determinado libro va a ser motivo suficiente para que yo lo descarte del tirón. Y también soy una persona que sabéis que he criticado en muchos libros el uso de clichés, pero el problema no son los clichés como tal, sino cómo tú como autor decidas utilizar esos clichés. Y también, por supuesto, la cantidad de clichés que decidas meter en tu novela. Quiero decir, si tú eres un autor que te has cogido toda la lista de tropos que existen dentro de la fantasía y los has metido todos dentro de tu libro, pues evidentemente la gente se va a quejar porque has hecho ahí un batiburrillo que no tiene ningún sentido. Pero si tú eres un autor que coge, por ejemplo, los clichés más famosos o los clichés que más gustan dentro de la fantasía y haces lo mismo con los clichés de romance y consigues entretejerlos de una manera increíble dentro de la historia, ahí el problema no va a ser que esté llena de clichés, porque es una historia en la que tú como autor has sabido manejarlos perfectamente. Un ejemplo de esto es el cliché del triángulo amoroso. Si tú metes un triángulo amoroso en tu novela y desde el principio es evidente con quién se va a quedar la protagonista, ese cliché no te va a gustar en esa novela concreta porque es un cliché que está mal hecho. En cambio, si tú metes un triángulo amoroso y desde el principio no tienes ni idea de a quién va a elegir la protagonista y además a ti como lector te gustan ambas opciones románticas, es un cliché que está muy bien hecho. Porque la autora o el autor consigue mantenerte con esa intriga de a quién elegirá la protagonista hasta el final. Por lo tanto, que el romantasy esté lleno de clichés no es un problema, porque todos los libros están llenos de clichés. El problema es cómo los autores deciden utilizarlos. Y al igual que pasa en el resto de críticas, esto ocurre en absolutamente todos los géneros. El cuarto punto que se le critica al romantasy es que son libros planos que no tienen ningún tipo de profundidad ni de complejidad. Lo mismo que he comentado al principio, que haya libros planos sin complejidad y sin profundidad no significa que por defecto todo el género sea así. Dentro de absolutamente todos los géneros te vas a encontrar libros planos. Hacer un mundo complejo de fantasía es muy complicado y de hecho ni siquiera todas las historias te piden un mundo complejo de fantasía. Hay historias de fantasía muy buenas que tienen una construcción del mundo sencillísima porque la propia historia no necesita más. Yo creo que aquí el problema es que básicamente asociamos la fantasía con mundos hipercomplejos y originales y cuando nos topamos con una novela de fantasía que no tiene esa profundidad de construcción del mundo detrás, automáticamente consideramos que es una mala novela. Pero lo que define una buena o mala fantasía no es la profundidad ni la construcción del mundo, sino cómo utilizamos los elementos fantásticos y cómo creamos la historia alrededor de ellos. Hay historias de fantasía que a lo mejor se enfocan más en el desarrollo de personajes o en los conflictos internos de los mismos, mientras que lo que viene siendo la parte fantástica está ahí de fondo. Y volvemos a lo mismo que he comentado antes, que te hayas leído un libro de romantasy que te haya parecido sencillo y sin ninguna profundidad no significa que todo el género sea así. En el quinto punto quiero comentar el desprecio general que está recibiendo este subgénero simplemente por el hecho de tener romance. Más que por el hecho de tener romance, por el hecho de tener una alta carga de romance. Y es que a ver, se llama romantasy, quiero decir, no existe la fantasía sin el romance y viceversa. Si tú eres un lector que no soporta el romance, no solo como género individual, sino encontrar romance con mucho peso y protagonismo en otro tipo de géneros, directamente no leas romantasy, porque el romance es la base de este género. A mí, por ejemplo, el romance como género individual ya he comentado que no es un género que me entusiasme, pero sí que me gusta leer romance en otro tipo de géneros, sobre todo cuando este romance no es lo fundamental y está en un segundo plano. Por lo tanto, el romantasy es un subgénero que a mí personalmente no me entusiasma demasiado,
porque prefiero la parte fantástica a la parte del romance, a menos que ese romance esté bien desarrollado y sea un romance que me guste. Pero si el romance no me gusta y es el 50% del libro, evidentemente el romantasy no va a ser un género para mí. Y aquí también entra un poco lo que he comentado al principio, y es que el romance es un género de por sí bastante denostado, sobre todo por el sector masculino de los lectores, porque muchos de ellos rechazan el romance simplemente por la carga de sentimientos y feminidad que suele asociarse con este género, y por lo tanto del tirón van a rechazar el romantasy. En sexto lugar, quiero comentar una crítica con la que yo estoy de acuerdo, pero con matices, y es la alta carga de spicy que tiene el romantasy. Ya he comentado en diversos vídeos que a mí en lo personal no me gusta que haya tantas escenas subidas de tono y que haya tantas escenas de cama en los libros en general, no específicamente en el romantasy, sino en cualquier tipo de novela. Estoy completamente a favor de que el sexo deje de ser un tabú y de que cada vez lo veamos más en los libros como algo completamente normalizado, pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuando un libro parece que en algún punto se convierte directamente en una novela erótica, cuando no es el propósito por el cual tú te comenzaste a leer ese libro. No tengo nada en contra de las lectoras que buscan tener spicy en los libros, siempre y cuando no sea una obsesión y el hecho de que no haya escenas eróticas no sea un motivo para directamente no leerte esa novela. Sí que estoy a favor de esta crítica en el sentido de que, como el spicy ahora se ha puesto de moda, parece que todos los libros tienen que tener spicy y que es imposible encontrarte una novela de fantasía, y específicamente una novela de romantasy, en la que no haya ni una sola escena de cama, o en la que sí que haya escenas de cama pero sean pocas y estén bien introducidas en la historia, pero eso no significa, de nuevo, que absolutamente todos los romantasys tengan que tener spicy. Y además, que una novela tenga spicy no hace que automáticamente ese libro sea malo. Que tenga o no escenas subidas de tono no es algo que defina a este subgénero, ni tampoco es algo que defina al libro, porque el libro puede ser igual de bueno o igual de malo, tenga o no este tipo de escenas. Y voy ya con el último punto que quiero comentar, y que este es con el que definitivamente más de acuerdo estoy, y es que como el romantasy se ha puesto de moda, aunque es un subgénero que ha existido toda la vida, ahí tenemos el claro ejemplo de Crepúsculo, realmente el término como tal ha comenzado a popularizarse y de hecho se inventó en TikTok, y a partir de ahí ha ido escalando hasta el punto de que ahora mismo todo es romantasy. Y he aquí el que yo creo que es el verdadero problema de este subgénero, y es que todos los libros de fantasía que tienen un mínimo de romance se están calificando como romantasy cuando no tiene por qué ser así. Y esto no es algo que hagan simplemente los lectores, que no tienen ningún tipo de criterio y llaman romantasy a cualquier cosa, sino que las propias editoriales están incentivando el llamar romantasy a cualquier novela que publican que tenga un mínimo de romance. Y esto en realidad es un problema, porque mucha gente va a leer una novela que la han calificado como romantasy y se da cuenta de que no tiene tanto romance como se pensaban. Y es que, como he comentado al principio, no todos los libros de fantasía con romance se pueden considerar romantasy, porque no en todos los libros la trama principal está intrínsecamente relacionada con el romance. Hay muchos libros clasificados como romantasy a los cuales, si tú les quitas la parte de romance, el libro se sostiene por sí mismo. Esto evidentemente las editoriales lo hacen porque saben el tirón que tiene el romantasy, saben la fama que tiene este subgénero. Entonces, cuanto más libros califiquen como romantasy, más gente asidua a este género se va a abalanzar a leerlos. Evidentemente, esta etiqueta es puro marketing, como todo lo que hacen las editoriales. Pero esto es un poco como lo que hablábamos en el primer punto. Todo el rato se está publicando lo mismo porque las editoriales solamente buscan publicar libros que tengan éxito, buscan publicar libros que se parezcan a un libro que ya ha batido récords de ventas, buscan publicar el próximo Alas de Sangre, y una forma de que la gente lea estas nuevas novedades es calificarlas como romantasy aunque no lo sean. Así que, para enlazar con este último punto, voy a enseñaros una serie de libros que están calificados como romantasy, y esta clasificación la he visto tanto en Goodreads como en páginas de recomendaciones como directamente en lectores, y que en mi opinión no lo son, porque son libros de fantasía con romance. Incluso en algunos el romance que tienen es prácticamente anecdótico, pero de igual manera en internet están calificados como romantasy. Primero voy a empezar con libros que para mí no son romantasy, pero que puedo entender por qué la gente los mete dentro de este subgénero, y que de hecho, en mi opinión, estarían como en el límite entre romance con fantasía y romantasy. A una autora a la que meten el romantasy sin importar lo que escriba es a Sarah J. Maas, y eso lo hemos comprobado porque cada cosa que publica automáticamente se califica como romantasy. El último ejemplo de esto es su saga de Ciudad de Media Luna. Este es el primero, Casa de Tierra y Sangre, y esta saga entera está calificada como romantasy.
Aquí tengo que aclarar que yo de esta trilogía solamente me he leído el primero, así que no sé si el segundo y el tercero pueden llegar a considerarse romantasy, pero desde luego este primer libro no lo es. En este libro tenemos que la mejor amiga de la protagonista ha muerto a manos de un demonio y la protagonista se tiene que encargar de investigar de dónde ha salido ese demonio y por qué han matado a su mejor amiga. Por lo tanto, la trama y el conflicto principal no tiene absolutamente nada que ver con el romance que hay en esta novela. Que sí, que hay romance, pero el romance es algo secundario y que nace a partir de más allá de la mitad del primer libro. Y al menos, como digo, en esta primera entrega, el romance que surge entre la protagonista y el coprotagonista masculino no influye en absoluto a la trama principal. Es más, podrías quitarlo perfectamente y el libro no sufriría en absoluto, porque la trama y los conflictos que se desarrollan a lo largo de la novela no tienen absolutamente nada que ver con el romance. Pero como está escrito por una mujer y está dirigido mayoritariamente a un público femenino, automáticamente lo calificamos como romantasy, por lo que mucha gente habrá ido a leer esta novela esperándose aquí un romance tórrido e intenso y se habrá encontrado con asesinatos, con misterios y con intrigas políticas. Aún así, como digo, solamente me he leído la primera parte de esta trilogía, entonces no descarto que esté equivocada y que a partir del segundo y del tercero la relación entre ambos protagonistas sea fundamental tanto para la trama principal como para la saga en sí. Pero desde luego, este primer libro es fantasía épica. Siguiendo con esta autora tenemos la saga de Trono de Cristal. Lo mismo, de esta saga me he leído solamente el primero y el segundo y para mí esto no es romantasy, porque de hecho el romance entre los personajes empieza a atisbarse ligeramente a final del primer libro y sí que es cierto que cobra un poco más de protagonismo en el segundo libro, pero la trama nuevamente no tiene absolutamente nada que ver con esta relación de amor. Son 7 libros y evidentemente yo imagino que a partir del tercero, del cuarto, el romance tendrá mucho más peso, pero si la trama sigue tal cual se plantea en este libro y tal cual se desarrolla en el segundo, aunque el romance pueda afectarla, cosa que yo no niego, la trama en sí no tiene nada de romantasy, porque aquí tenemos a nuestra protagonista que es una asesina que está cumpliendo condena en unas minas de sal y el hijo del rey decide sacarla de allí a cambio de que se convierta en asesina y proteja a la familia real. De nuevo, dime tú a mí eso que tiene que ver con el romance. Aún así, la gente que haya leído esta saga, si creéis que estoy equivocada y que efectivamente esta es una saga de romantasy, por favor dejádmelo en los comentarios, pero el primer y el segundo libro no tiene nada de romantasy. De hecho, la única saga de Sarah J. Maas que sí que considero romantasy, o que considero más bien que está al filo entre lo que es romantasy y fantasía con romance, es su saga de Acotar, una corte de rosas y espinas. Porque aunque sí que es cierto que el detonante de la trama no tiene absolutamente nada que ver con el romance, precisamente el romance entre Feyre y ciertos personajes a lo largo de esta saga es fundamental para el desarrollo de la trama y es fundamental para el contexto en el cual suceden todos los conflictos que se nos plantea en esta trilogía. Nuestra protagonista Feyre viene de una familia que antiguamente era rica pero que ahora mismo no tiene dinero y por lo tanto ella se encarga de cazar en el bosque para poder alimentar a su padre y a sus hermanas. En uno de estos días de caza cazará a un lobo que resulta que en realidad no es un lobo sino que es un fae, que es una especie de hada. Por lo tanto, el alto fae de la corte de primavera llega a la casa de Feyre para llevársela como castigo o como venganza por haber matado a uno de los suyos. Y durante este primer libro y durante su cautiverio ella terminará enamorándose de ese fae que la ha secuestrado. Por lo tanto, sí que es cierto que aquí tenemos un conflicto romántico que influye directamente en la trama, pero también es cierto que es un libro donde hay maldiciones, donde hay intrigas políticas, donde hay un montón de conflictos mágicos y aunque el romance sí que es importante e influye en la trama principal en determinados momentos, como digo, no es el detonante o no es la premisa principal de esta trilogía. Por eso digo que esta saga no me importa que se considere romantasy porque realmente podría entrar perfectamente dentro de este subgénero. Otro libro que todo el mundo califica como romantasy, pero que para mí no lo es y que en todo caso estaría también un poco ahí en el límite, pero de hecho creo que es menos romantasy de lo que puede ser Acotar, es Alas de Sangre. Que sí, que probablemente os estoy llevando las manos a la cabeza diciendo, pero vamos a ver si Alas de Sangre es el máximo exponente del romantasy. Pues para mí no lo es, porque esta saga va de una chica que se crió para ser escriba, pero que su madre en el último momento la apunta a la academia de jinetes para convertirse en una jinete de dragón. Y todo el primer libro va de cómo esta chica se convierte en jinete de dragón y cómo empieza a descubrir ciertas intrigas políticas que están relacionadas con una guerra prácticamente ancestral entre dragones y grifos. Es verdad que se enamora del coprotagonista masculino y es verdad que el romance tiene mucho peso y que influye en algunas de las decisiones que toman los personajes, pero la trama de esta saga es una trama bélica. De hecho, voy por el tercer
tercer libro y en cada libro esa trama bélica adquiere mucho más protagonismo. Las decisiones que toman los personajes, aunque sí que se ven influenciadas por el amor que sienten el uno por el otro, ese romance no es determinante. O es determinante pero solo en algunos momentos puntuales. Y de hecho, si a esta saga le quitaras todo el romance, aunque sí que es verdad que quizá cojearía un poco, la saga se mantendría por sí misma. Porque, insisto, el conflicto principal de Alas de Sangre no tiene nada que ver con el amor entre Violet y Xaden, o Xaden como se pronuncie. Así que, aunque mucha gente se esté echando las manos en la cabeza, para mí esta saga desde luego no es romantasy. A pesar de que, igual que pasaba en ACOTAR, el romance es cierto que tiene bastante peso, pero por ejemplo no tiene tanto peso como el que tiene en ACOTAR. Por lo que sí que entiendo que la gente pueda considerar Alas de Sangre como romantasy, pero yo creo que es más bien un libro de fantasía épica, y sí, he dicho fantasía épica, con altas dosis de romance, pero que no llega a influir de manera determinante o decisiva en lo que viene siendo la trama principal. Y el mismo conflicto que tengo con ACOTAR y con Alas de Sangre, que para mí no es romantasy, sino que más bien está ahí como en el límite, se le puede aplicar a la trilogía de Caraval de Stephanie Garber. El primer libro va de dos hermanas que tienen muchas ganas de acudir al espectáculo de magia de Legend y que una de ellas resulta que termina siendo secuestrada precisamente por este Legend para que la otra hermana se vea obligada a acudir al espectáculo y rescatarla en una serie de pruebas mágicas. De nuevo, dime tú qué tiene que ver esto con el romance. Sí, hay romance entre la protagonista y el chico que le ayuda a superar las pruebas de Caraval, pero es un romance muy sutil que va sucediendo muy poco a poco y que de hecho es un romance que adquiere fuerza al final del libro. Sí que es cierto que en el segundo libro el romance tiene un poco más de peso, pero de nuevo, la trama que ocurre en ese segundo libro no tiene nada que ver con el romance. Sí, hay una subtrama que está relacionada con el romance de los protagonistas, pero la trama principal y todos los conflictos que surgen a raíz de esa trama principal no tienen nada que ver con el amor. De hecho, considero que la única saga que puede llamarse realmente romantasy de esta autora es el spin-off que es Érase una vez un corazón roto, porque ahí sí que el conflicto principal y la trama principal surge a raíz de un corazón roto, y toda la trilogía gira en torno a eso. Y ahora para terminar quiero hablar de una serie de libros que están calificados como romantasy, pero que no tienen absolutamente nada de romantasy, que de hecho son lo contrario a romantasy. Uno de ellos es el libro de Atrael, que es de todo menos romantasy, porque sí, tenemos una relación de romance, pero es una relación de romance tan sutil y que transcurre en las últimas 100 páginas de 900 que tiene este libro, que es que de verdad no sé a quién se le ocurrió considerar esta obra romantasy. Es una obra de fantasía oscura, donde tenemos a una protagonista que sacrificó su alma mortal para que su hermana pudiera sobrevivir y que ahora, debido a ese sacrificio, se ve obligada a estar esclavizada por un ser mágico cuyo plan es conquistar el mundo, y ella tiene que actuar como arma y tiene que actuar como la que se encarga de todos los trapos sucios, hasta que conozca a su futuro interés amoroso, que es un ángel, que es el tipo de criaturas contra las que ella y su jefe están luchando, y ambos se den cuenta de que sus objetivos coinciden y comenzarán a trabajar juntos. Sí, estos dos personajes terminan enamorándose eventualmente, pero es que su relación de romance es tan ínfima, tan terciaria, que no entiendo cómo nadie puede leerse este libro y decir que esto es romantasy. Otro libro que me parece increíblemente ofensivo que nadie califique como romantasy es El Priorato del Naranjo. Este es un libro de fantasía épica que tiene 3 tramas que se relacionan entre ellas, pero que están protagonizadas por 3 personajes diferentes. Y literalmente de las 3 tramas solo hay romance en una de ellas, que solamente afecta a los 2 personajes involucrados en el mismo, que no afecta a ninguna de las 3 tramas ni a la trama principal que recorre todo el libro. Porque este libro lo que nos cuenta es que aquí tenemos a una estirpe de reinas en cuya sangre hay un don mágico que permite que un dragón terrorífico se mantenga dormido, porque en el momento en el que este dragón despierte pretende acabar con la humanidad. Por lo tanto, tenemos a la actual reina que está desesperada por conseguir una heredera para que esa magia pueda perpetuarse y mantener a su pueblo a salvo. Esa es como la trama principal, y luego el resto de subtramas orbitan alrededor de esta trama principal. Y como digo, sí que hay romance, pero es que el romance no afecta en absoluto a la trama principal ni al resto de tramas. El romance es algo casi diría anecdótico en esta novela. Y no os podéis imaginar la cantidad de gente que ha leído este libro y que considera que este libro es romantasy, cuando probablemente a cualquier otro lector le preguntas por el romance en este libro y casi que ni se acuerde de que existe. A pesar de que es un romance que a mí particularmente me encanta. Pero que de nuevo tú quitas ese romance y el libro es que no cambia ni un ápice. Otra novela que me ha sorprendido mucho que hayan calificado como romantasy y que de hecho ha sido una de mis últimas lecturas es Embrujo de espinas.
Que si os acordáis, esta obra va de una chica que es bibliotecaria y que se encarga de cuidar de los grimorios, que son libros mágicos muy peligrosos que pueden atacar a la gente, hasta que un día un grimorio se escapa de la biblioteca y ella se ve involucrada en una serie de tramas y misterios que tiene que resolver con ayuda de un hechicero. Sí, la bibliotecaria y el hechicero se acaban enamorando, pero es un romance que va surgiendo muy lentamente y que de hecho se consolida prácticamente al final del libro, y es un romance que de nuevo no afecta en absoluto a la trama, que no le influye para nada, y que si tú quitas el romance y pones que los dos se convierten en mejores amigos, el libro se mantiene exactamente tal cual. Es más, si consideramos que Embrujo de Espinas es romantasy, deberíamos considerar que Yumi y el pintor de pesadillas también es romantasy, y no he visto absolutamente a nadie calificar esta novela como romantasy, porque aquí tenemos una premisa muy similar a dos personajes de mundos completamente diferentes, que son Pintor y Yumi, que serían el equivalente a la bibliotecaria y el hechicero, que por destino de la vida se ven obligados a trabajar juntos y no les queda más remedio que aguantarse hasta que sean capaces de terminar su misión. Literalmente es la misma premisa, y literalmente el romance en ambas novelas se desarrolla exactamente de la misma forma. Y vaya, oh sorpresa, ¿por qué nadie califica a Yumi y el pintor de pesadillas como romantasy? Pues evidentemente porque está escrito por un señor dirigido a un público mayoritariamente de señores. Y creo que ya hemos establecido en este vídeo que el romantasy está escrito por mujeres y para mujeres, ¿a que sí? Y ya la última saga que he visto calificada como romantasy, que casi me quedo tiesa en el sitio, porque de verdad, ¿a qué cerebro superdotado se le ocurrió decir que esta saga era romantasy? Es Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras trata de muchas cosas, pero el punto de partida es que tenemos a una protagonista, Clary, que cree que es una humana completamente normal, hasta que descubre que en realidad ella es una cazadora de sombras, es decir, que puede ver el mundo de las sombras y que puede combatir contra los demonios. Esta saga tiene un montón de subtramas que están relacionadas directamente con la lucha contra los demonios. Sí, es una saga con mucho romance, sí. El romance entre Clary y Jace tiene muchísimo peso hasta el punto en que a veces es insoportable, pero es que el romance entre estos dos personajes es una de las 80 tramas que tiene esta saga. Entonces, por favor, que alguien me explique en qué universo Cazadores de Sombras es romantasy. Porque aunque el conflicto romántico que surge entre Clary y Jace tiene muchísimo peso a lo largo de toda la saga, si tú le quitas el romance a estos libros, la saga prácticamente no se ve afectada. A lo mejor la autora tiene que quitar un par de subtramas, pero lo que viene siendo el núcleo principal de estos libros se mantiene intacto. Es que es absurdo, es como decir que Juego de Tronos es romantasy, porque tiene un montón de subtramas románticas y esas subtramas afectan de una forma u otra a la trama principal. O porque tiene un montón de spicy, que ya me dirás tú que Juego de Tronos no tiene apenas escenas de sexo. Pero a que nadie diría que Juego de Tronos es romantasy. No, Juego de Tronos es fantasía épica. ¿Con una gran cantidad de romance y de sexo? Sí, pero es fantasía épica. Quiero dejar claro que yo no me considero una súper defensora del romantasy, ni tampoco una detractora. Yo entiendo que el romantasy está de moda y que por lo tanto, si decimos que un libro es de romantasy, mucha gente va de cabeza como polillas a la luz. Eso es un hecho indiscutible. Pero que tú califiques un libro como romantasy no lo convierte en romantasy. Porque, por ejemplo, mucha gente puede leerse El Priorato del Naranjo porque es romantasy y que de repente se dé cuenta de que no lo es en absoluto, que es una fantasía épica con un montón de intrigas políticas, que no es precisamente lo que un lector de romantasy puede estar buscando. Con esto no quiero defender en absoluto el romantasy, ni mucho menos, ni tampoco criticarlo, porque estoy ahí en un punto neutral. Es un subgénero que no es que me disguste, pero que tampoco es de mis favoritos. Simplemente hago este vídeo porque no entiendo el odio injustificado que está recibiendo este subgénero en concreto, porque no entiendo por qué hay gente juzgando un subgénero entero simplemente por haberse leído un par de libros, o gente que incluso no ha leído ningún libro del romantasy y aún así lo está repudiando. También quiero que reflexionéis al respecto de por qué todos los libros de fantasía escritos por mujeres con un mínimo de romance se consideran romantasy, y en cambio si un autor hombre hace un libro similar, en ningún momento lo vais a ver calificado con esa etiqueta. Y es que creo que como lectores seguimos teniendo muchísimos sesgos con respecto a determinados libros, ya no tanto por el libro en sí, sino más bien por quién lo escribe y hacia qué público va dirigido, que suele ser mujeres en ambos casos. Así que antes de soltar bilis acerca de un género o de un subgénero, o antes de tener ciertos prejuicios acerca de libros que ni siquiera habéis leído, le deis una vuelta y penséis el porqué de esa opinión. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el Plus, donde voy subiendo de manera más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que a partir de ahora los vídeos serán todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.